Bueno, primero agradecer a la universidad, especialmente a Sandra Rincón, a Sara, a Diana por esta oportunidad y por compartir algunas de las cosas que ya hemos compartido en el día del simposio, que bien como decía Diana, el día de hoy al inicio nos dejó bien contentos a las instituciones organizadoras y coorganizadoras porque logramos aglutinar primero a investigadores de distintas latitudes de Latinoamérica y también a un sinfín de participantes de distintas edades, campos de aplicación, etc. Bueno, mi presentación el día de hoy se titula Tensionalidades epistemológicas de la educación inclusiva y Dianita, ¿me ayudas por favor moviéndola a la siguiente? Bueno, lo primero que me gustaría que el día de hoy pudiésemos... Hay como un micrófono abierto. Ahora sí se fue el audio. Bueno, entonces como les decía, me gustaría comenzar recuperando unos aportes de Rossi Braidiotti, ¿no es verdad?, que se llama justamente lo de la ética diferencial. Bueno, Braidiotti va a ser una de las teóricas feministas ítalo-australiana más importante de la última década, ¿no es verdad? Va a ser conocida por proponer todo este tema del poshumanismo y de las ontologías materialistas. Y a mí me parece interesante comenzar la presentación del día de hoy preguntándonos sobre todo por esta idea de la ética diferencial, ¿no? Y lo importante en esta idea de la ética diferencial es clave para entender las diferencias, es clave para entender el devenir del ser humano, es clave para entender las condiciones de irrupción del ser, etc. Todo esto nos lleva entonces a entender varias cosas fundamentales. Primero que una ética diferencial va a asumir una concepción positiva de la diferencia o entendida también como una diferencialidad, ¿no? Es decir, la propia singularidad del ser. Y en esta lógica se va a proponer entonces deslindar y subvertir distintas formas de individualismo, de esencialismo que se fundan, el problema que funda lo que se denomina el problema ontológico de los grupos sociales, ¿no es verdad? Y este problema ontológico de los grupos sociales va a ser clave para entender los problemas de la educación inclusiva. Cuando hablamos del problema ontológico de los grupos sociales, estamos hablando necesariamente de que las formas de diferencia, las identidades, las particularidades de cada grupo y colectividad materializadas en su identidad se convierten en atributos negativos y generan prácticas de diferenciación. Hasta ahí todo lo que tenemos a nivel de la filosofía, la diferencia, de la alteridad, ha sido clara en denunciar esos procesos. Desde aquí pudiésemos entonces participar y entender que esta idea de los grupos ontológicos va a entender entonces una idea de ontología sustancialista que va a colocar en desmedro y cosificar a un amplio grupo de personas, justificando así un corpus de políticas públicas que no hacen otra cosa que reproducir un efecto de asimilación y un problema multicategórico para justificar los pasivos de la inclusión, ¿no? Toda esta idea de Rossi Braidiotti se va a materializar entonces en una figuración ontológica que conduce, como ella dice, a la jerarquización del ser, en la que la interioridad de las propuestas sobre educación inclusiva se materializan a través de sistemas de cuota, ingresos parciales, prácticas de asimilación, etc. Por eso que Braidiotti va a afirmar entonces que esta forma categorial hizo posible la distinción entre órdenes jerárquicos del ser, clasificando como más avanzado o más próximo al ideal civilizatorio de la cultura occidental y al prototipo del ser humano usado por esta, ¿no? Un hombre blanco, heterosexual, cristiano, propietario, sintetizaba los atributos más representativos de su ser. Bueno, Diana, pasamos a la siguiente. No, hay mucho ruido en la sala, no sé si hay micrófono encendido. Todo esto nos lleva entonces a entender que una figuración ontológica correcta, que va a reclamar la educación inclusiva, una concepción coherente de hombre, de ser, de sujeto educativo, se va a inscribir en lo que Braidiotti denomina una pluralidad individual o en lo que yo denomino una multiplicidad de singularidades.
¿no? Y esta idea nos va a llevar entonces a una política ontológica que va a ratificar, ¿no es verdad?, un enfoque coherente con los principios de la revolución molecular, es decir, con distintos, por ejemplo, con la concepción de que las singularidades son únicas, pero a su vez son múltiples y son infinitamente unas diferentes de otras. A esta propuesta ontológica de lo menor es la que rescata el carácter de la multiplicidad de lo singular. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza todos los conceptos, por ejemplo, de otredad, alteridad, heterogeneidad, diferencia, diversidad, todos esos conceptos surgen de la raíz del propio concepto de multiplicidad. Por lo tanto, lo correcto es que el sujeto ontológicamente de la inclusión es un sujeto de justamente de lo múltiple. Y todo esto nos lleva a entender entonces que la figuración ontológica, la figuración del ser de la educación inclusiva se va a materializar en un espacio de multiplicación de una amplia variedad de entidades vivas, como nos va a decir Braidiotti, creando una singularidad que acontece en la materialidad de la lectura. Lo que ella propone finalmente es el salto de una ontología sustancialista, humanista, centrada en las negatividades, las patologías, la esencialización, a una ontología de orden materialista, en la que entiende que el ser es inacabado y está en permanente devenir. Por eso, dice González, los desplazamientos creativos que engendran las interconexiones de tipo no lineales, donde la conducta humana no pretende imponer la propia individualidad y con ello anticipar y controlar todo, sin desterritorializar, abrir espacios de movimiento, flujo de donde el sujeto discontinuo, ¿no es verdad?, que ha renunciado ascéticamente a sí mismo, desarrolla una potencia, una nueva forma de encuentro y de legibilidad con él. ¿Por qué es importante retomar esta forma ontológica? Que de alguna manera lo que el discurso de la inclusión ha hecho como de forma errónea ha sido imponer una gramática esencializadora, ¿no es verdad?, negadora de las singularidades, y en esa gramática lo que hace finalmente es justamente imponer un halo de ininteligibilidad o de incomprensión para reconocer a los diversos sujetos de la inclusión. Dianita, pasamos a la siguiente, por favor. Entonces esto nos lleva a entender, de alguna manera, que la educación inclusiva como teoría se construye a partir de diversas clases de transposición heurística, ¿no? Y cuando hablamos de la transposición heurística estamos hablando de saltos, de giros, de dislocaciones que experimentan distintos enredos genealógicos, teorías, conceptos, territorios, sujetos, disciplina, interdisciplina, ¿no? Las transposiciones son clave en los campos nomadistas y diaspóricos, como yo denomino que es este campo. Cuando digo que es nomadista, estoy diciendo que es un campo que viaja por distintas regiones del conocimiento, viaja por la interseccionalidad, por la filosofía de la diferencia, por el feminismo crítico, por los estudios visuales, por la teoría antirracista, por la sociología crítica, la sociología de la raza, los estudios de discapacidad. Viaja por una amplia multiplicidad de campos, pero en esos viajes permite develar que su construcción no solamente está en el movimiento, sino que en el diasporismo, en elementos que se mueven, salen, fluyen, están desordenados. Entonces, en esos campos que tienen estas características nos encontramos con que el conocimiento se construye por saltos, por giros, y no por aplicaciones de elementos uno al lado de otro. Esto nos lleva a entender entonces que la educación inclusiva no solo produce nuevos conocimientos, sino que poderosos ángulos de visión que alteran la realidad. Y al alterar la realidad, yo prefiero ocupar, como decía el día del coloquio, prefiere justamente alterar la realidad, cuestionarla, criticarla, ¿no es verdad?, dislocarla, y más que promover entonces para inaugurar nuevos puntos de emergencia, más que a lo mejor preocuparse solamente por proponer ideas alternativas, ¿no? Porque lo alternativo, por ejemplo, en el caso de la educación parvularia o infantil, hoy día se considera lo montessoriano, las pedagogías Waldorf, pero esos movimientos ya tienen carácter hegemónico dentro de los sistemas educativos, ¿no? Porque son extendidos a nivel mundial. Lo que nosotros tenemos que pensar acá son las posibilidades de la alteración del orden de lo dado, más que las posibilidades de las alternativas. Porque las alternativas como que siguen el status quo y la alteración logra cambiar, dislocar, transformar. Todo esto entonces nos lleva a que su frialdad no se reduce
exclusivamente al aseguramiento de derechos, sino más bien se preocupa por la puesta en práctica de estos derechos. Y aquí aparece la pregunta de la pragmática epistemológica, es decir, un saber convertido en hábitos de acción que nos permite transformar, dislocar y beneficiar a nuestra cotidianidad, a nuestra vida con esto que estamos conversando. Asimismo, toma distancia del significante que busca aglutinar o aumentar el número de estudiantes matriculados al interior de la escuela. Y ese es un error que por lo menos en Chile, que todas las políticas públicas hacen, ¿no es verdad? Y en todo el contexto, que es lo que me ha tocado ver, finalmente es que todos los gobiernos creen que hablar de inclusión es poner más niños puestos en las escuelas, más gente puesta en las universidades. Pero el problema no es ese, porque el mundo sigue funcionando en estructuras de opresión, en reglas de funcionamiento institucionalizadas que producen obstáculos a las personas en su tránsito por los distintos niveles de la escolarización. Por lo tanto, quiero dejar súper claro que cuando hablamos de educación inclusiva no estamos hablando necesariamente de aumentar el número de niños matriculados en la escuela, porque por ley todo sistema educativo en sus cartas fundamentales lo establece. Lo que aquí tenemos que mirar son los dispositivos prácticos. ¿Qué elementos de esta pragmática epistemológica que se han dispuesto a través de un discurso híbrido, trivial, de sentido común, como el que abunda en el campo de la educación inclusiva, ha legitimado esta idea? Todo esto nos lleva entonces a entender la idea de dos cosas fundamentales. Que desde mi posición política, ¿no es verdad?, y teórica, yo observo tres grandes elementos cruciales dentro de la educación inclusiva. La primera es finalmente que es una categoría que configura justamente un proyecto de conocimiento en resistencia y una estrategia analítica que está destinada a producir nuevos conocimientos, ¿no es verdad?, y ángulos de visión sobre la realidad, la afectividad, la subjetividad, las formas de deseo, las formas de crianza, las formas de maternidad, de paternidad y sobre todo la forma de construir vínculos y relacionarnos. La inclusión establece otras formas de relacionamiento, pero para que esas formas de relacionamiento pase, tienen que transitar a nuevos estados de conciencia. Y como ese es un proceso complejo en cada ser humano, porque amerita procesos internos, a nivel psíquico y sobre todo espirituales, no sé si el día de hoy estamos preparados. Por otro lado, también implica una transformación radical de todos los campos de desarrollo humano, porque la inclusión atraviesa todos los campos del desarrollo humano. El adjetivo calificativa tiene esa fuerza de ser escultórica de la realidad, de transformarla, de esculpir la realidad, pero además genera, dentro de las 11 características que yo he identificado que tiene el calificativo inclusiva, tiene la particularidad de tener el principio de audibilidad, como yo le digo, que solamente con escuchar este concepto uno entra, se genera un ethos cultural, mental, social, que nos empieza a sensibilizar, ¿no? Entonces, esta idea nos lleva además a recuperar una idea que en mi trabajo ha sido desde mi inicio una preocupación, que es la creación de otros mundos de posibles, ¿no? Bueno, el tercer punto es que aparece como la emergencia de un poderoso dispositivo de transformación de todos los campos de la teoría educativa. Y esto me parece importante, queridos participantes. ¿Por qué? Porque hoy día, a raíz de la búsqueda de otras formas de educar, de otras formas de escolarizar y de hacer la tarea educativa, el calificativo inclusiva ha puesto de manifiesto a nivel analítico la crisis de representación que tienen todos nuestros campos y dominios que constituyen la ciencia educativa. ¿Por qué digo esto? Porque si queremos, por ejemplo, crear un currículum inclusivo, no nos sirve la teoría curricular clásica, no nos sirve la teoría práctica o evaluativa. Para eso hay que hacer un proceso de ecologización, de recorte, de poda, de traducción, de reactualización. Y eso es lo que la educación inclusiva hace a nivel heurístico. Por lo tanto, podemos siempre ubicarla entre teoría educativa y epistemología de la educación inclusiva. Tienen un efecto alterepistémico, no paróxico, como va a decir Le Breton. Uno depende del otro y uno y otro son lo mismo, ¿sí? Porque cuando uno examina, por ejemplo, el sintagma educación inclusiva, ¿no es verdad? Esas dos palabras concatenadas, uno se da cuenta, por ejemplo, que el calificativo inclusiva tiene una fuerza heurística que le transfiere ideas innovadoras a la educación. Pero cuando uno se pregunta por el sentido de lo inclusivo, eso reside
en el centro crítico de nuestra propia labor. Es decir, el abrir oportunidades, el despertar potencialidades, el asegurar condiciones, el tener altas expectativas sobre nuestros estudiantes, el valorar las diferencias, el respetar a nuestros estudiantes, no es una característica inherente, como muchas instituciones de formación lo ponen en sus perfiles de egreso para un profesor inclusivo, sino que son inherentes a todo educador. Por lo tanto, aquí habría una pregunta que vamos a revisar, que yo inspirado en Shoshana Feldman, ya cuando ella en la década del 70 se preguntó por primera vez si esta idea de qué relación había entre psicoanálisis y literatura. Yo retomando esa pregunta me pregunté qué relación había entre educación y educación inclusiva. Y aquí, cuando uno devela esos conjuntos, esos complejos nudos, esas complejas articulaciones, uno se da cuenta que ambos términos se informan y trabajan en términos de alteridad entre esos conceptos. Dianita, ¿me avanza a la siguiente, por favor? Muchísimas gracias. Todo esto nos lleva entonces a reconocer que la educación inclusiva como dispositivo heurístico puede ser lecturada, entendida, interpretada bajo el término de parodia del sin original. En tanto, identidad paródica fomenta condiciones desestabilizadoras, crea novedosas formas de irrupción y denota una condición móvil sin una ubicación exacta. Por eso yo les decía que es un campo que acontece en el diasporismo y en el nomadismo. Pero esta nos lleva a una pregunta entonces, ¿qué redes de significación introduce la inclusión y la educación inclusiva en términos de un sistema de no identificación con la forma y con históricamente legitimado en la experiencia social y educativa? Dianita, pasamos a la siguiente. Entonces, esto nos lleva a la pregunta de la icidad. La icidad obedece a la metáfora de los múltiples entres o qué cosas habitan entre dos términos, ¿no? Yo por ahí, por el año 2017, 2018, por primera vez apareció esta idea en mi cabeza, pero no sabía cómo explicarla. Entonces, el concepto de icidad nos dice que no solamente es un sistema de relaciones que están implicadas entre los dos términos de educación inclusiva, no es verdad, no solamente son profundas implicaciones en la construcción del conocimiento, sino que refleja la unión de un plan de composición, lo que nos lleva entonces a entender que en el campo de educación inclusiva hay muchas cosas circulando, pero que están desordenadas y que no están anudadas, no están entrelazadas, no hay lazos. Hay un ente, pero sin lazos, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, pasa en todos los campos sintagmáticos, como el trabajo social, como la psicopedagogía, la educación social, etcétera, ¿no? Y esto entonces es preferible entender la laicidad, lo que habita entre los dos términos, como un campo de experimentación conceptual. La laicidad entonces va a definir el funcionamiento a través del principio de complementariedad, ¿no? Una estrategia que tiende a la unión entre elementos de diversa naturaleza, heterogénea y contraria, y la infinidad de elementos, campos, conceptos, teorías, disciplinas que están ahí en pugna y en contradicción. Esta icidad, entonces, nos va a llevar a hablar que opera a través de la metáfora del tercer incluido, de I o E, o un mecanismo de interrelación o interrogación a través de diversas herramientas epistemológicas. Instala una lógica que a partir de la contribución de Lupasco designa un estado dinámico, intermedio, en potencia de lo manifestado y la actualización. La icidad, este espacio intermedio, entonces nos va a llevar a entender como espacio intermedio o zona de intermediación epistemológica, la que va a operar en términos de un campo de fuerza conciliador, de una amplia multiplicidad de elementos, en un lugar en permanente interacción y mutación. Anita, pasamos a la siguiente. Por tanto, la educación inclusiva va a configurar su saber mediante un proyecto intelectual o un proyecto de conocimiento en resistencia, que siempre va a estar preocupado entonces de cuáles son las complicidades que los proyectos de conocimiento, los saberes tienen respecto de las prácticas de desigualdad. Además, la inclusión performa la realidad, porque solamente tiene... Y aquí la idea de la performatividad en la academia tradicional siempre se mira desde Judith Butler, pero hay otros autores como Mauricio Lazarato o Sara Ahmed que ya nos van a decir que hay performativos absolutos, performativos afortunados y performativos desafortunados. ¿Qué es un performativo? Según John Austin Lagache,
en 1952, cuando él viaja a la Universidad de Harvard en el verano de ese año a dar conferencias, ¿ya? Todas esas conferencias se recopilaron y se publicaron en una obra póstuma que se llama Cómo hacer cosas con palabras. En ese libro, él propone el concepto de los actos performativos, que posteriormente Judith Butler va a retomar, pero lo va a llevar al campo del género y para entender esas coordenadas. ¿Qué es lo que propone Austin? Y que además, que lo que no se sabe tampoco es que cuando él propone el concepto de performatividad, Jacques Derrida en Francia, ¿no es verdad?, critica a este británico y se publican unos textos maravillosos, ¿no es verdad?, donde Derrida le contesta y sobre todo Austin también le responde, ¿no?, cuando él lo propone. Bueno, esta obra póstuma que se editaba después de su muerte, él dice el concepto de la performatividad como que hay ciertos enunciados que actúan por sí solos en la realidad. Y estos son las características de un verbo transitivo, porque la inclusión es un verbo transitivo, que se enuncia y genera, irrumpe, algo empieza a movilizar en la realidad. Pero los performativos, hasta ahí, cuando nosotros nos quedamos en ese nivel, pueden ser absolutos. Performativos absolutos son discursos que enuncian el cambio, pero que no ese cambio nunca acontece en la realidad. Y los performativos desafortunados son discursos que enuncian el cambio, generan un cambio, pero se van hacia otros puntos generando contradicciones. Entonces, a mí me parece que hasta el día de hoy la inclusión es un performativo, pero con carácter absoluto y desafortunado, porque se está llevándose una mirada equívoca, contradictoria, que no logra destrabar las reales problemáticas sobre la justicia, la opresión, la discriminación, los frenos de autodesarrollo, etc. Y por lo tanto, su heurística va a trabajar en base a lo que Tudy Schmidt denomina la metáfora postcolonial. ¿Qué quiere decir esto, chicas y chicos? Quiere decir que la metáfora postcolonial, hablar de vuelta. Es decir, pensar las problemáticas de otra lógica, al revés, ¿no es verdad?, para abordar una multiplicidad con otros sentidos, con otras lógicas. También la inclusión podría ser asemejable bajo al concepto de Gayatri Spivak de muerte, porque en Spivak la muerte, por ejemplo, quiere decir la emergencia de nuevos puntos de análisis. Y podría decirnos entonces que la inclusión actúa como una muerte de la educación porque permite dislocarla y hacer emerger nuevos puntos de análisis. Entonces, en este punto, la educación inclusiva puede ser lecturada a través de una fase de descubrimiento, es decir, un campo del que poco se sabe, a pesar de que se habla mucho, pero poco se sabe, y que tiene un gran problema, un problema de descripción de su índice de singularidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los índices de singularidad son todos aquellos que me permiten describir a ciencia cierta qué es un determinado campo. Y en las ciencias de la educación, ninguno de estos campos, incluida la inclusión, tiene un índice de singularidad claro. Es decir, los índices de singularidad nosotros los vemos cuando le preguntamos a grandes investigadores, le preguntamos a profesionales con más de 20 años trabajando en el campo, ¿qué es esto? Y ellos no les dan una respuesta clara. Ahí vemos el problema de no la saben explicar a pesar de que están trabajando día a día dentro del campo. Y finalmente la inclusión se va a entender como una categoría de análisis que se convierte en una estrategia para desarrollar formas interpretativas mucho más profundas acerca de la multiplicidad de rostros del poder, reconociendo que cada uno de ellos son endémicos y articulados en la propia experiencia social. Y finalmente, tenemos que atender cautelosamente a los dispositivos retóricos de interpretación y crítica del término objeto y significante concebidos como educación inclusiva, ¿no? Dianita, pasamos a la siguiente, por favor. Por lo tanto, su epistemología de la educación inclusiva va a configurar un espacio, un contraespacio intelectual, ético y político, y de alguna manera la inclusión, a pesar de que como opera en un patrón de movimiento, se considera el movimiento, en el pensamiento, en la relación y en la constelación, siempre es una palabra que está en búsqueda de significado, no tiene un saber fijo, un saber inacabado. Y esto nos lleva a su vez a entender, y eso también coincide con el propio saber de la ciencia educativa legitimada. Eso además nos dice entonces que el dominio de la educación inclusiva deviene en la creación, ¿no es verdad?, de un espacio intermedio de zigzag y cruce, no lineal, pero no caótico, nómada, pero responsable y comprometido, creativo, pero también cognitivamente válido, discursivo y también materialmente incrustado. Es coherente sin caer en la racionalidad instrumental. Siguiente, Dianita, por favor. Esto nos va a llevar entonces
a afirmar que la educación inclusiva es un campo ensamblado por silenciosas formas de individualismo, esencialismo, y que enfrenta el desafío de avanzar en la subversión de un tipo de diferenciación que en última instancia va a ser aditivo a un método acumulativo. Esto quiere decir que requiere que otros se nombren como otros, mientras que se genere este acto de retener el término genérico como una cuadrícula de la cuya morfología es estudiada. Siguiente, Dianita. Por lo tanto, el campo de la educación inclusiva es un terreno fundamentalmente disputado por una multiplicidad de disciplinas, teorías, objetos, métodos, sujetos, influencias, métodos, modos de análisis, conceptos, saberes, compromiso ético y proyectos políticos. Construye un espacio no disciplinar que viaja justamente permanente y no linealmente por cada uno de ellos, y en cada nuevo aterrizaje extrae lo más relevante y significativo de cada recurso epistemológico, con el propósito de fabricar un nuevo saber y un nuevo objeto que no le pertenece a nadie. Y porque además, cuando decía yo que este campo, por ejemplo, este objeto o fenómeno cruza todos los campos del desarrollo humano, nos permite decir delimitado el paradigma de ninguna disciplina, ni para porque los desborda, porque es mucho más grande. Profesora Diana, cambiamos la diapositiva, por favor. Entonces, esto nos lleva a entender lo siguiente, ¿no? Una ontología, aquí ustedes tienen los niveles de su múltiples. A nivel sistémico aparece una base de carácter postdisciplinario, marcos de conocimiento delegado, ¿verdad? Sus formas de construcción van a operar en el día. Todo eso nos lleva a entender un universo conceptual que surge de la multiplicidad, y dentro de estos niveles de organización científica para investigar. Y aquí hay un error que en general uno entiende en la academia o observa permanentemente, que tampoco capturan en su esencia la complejidad de todos los problemas. Y desde esa lógica, nosotros podríamos decir entonces que los métodos no solo son para formar, no solo son para investigar, sino que también tienen repercusiones significativas en la formación de nuestros educadores. Es decir, si aquí aclaramos el método, vamos a poder trazar con forma mucho más clara cómo formar a estos educadores. Siguiente, profesora. Contaminación metodológica, cruce, absorciones, y lo mismo pasa con los conceptos. Todo esto entonces nos lleva a afirmar que forja un espacio específica de verdad, una forma de saber, lo que se convierte en una analítica de intermediación. Su trabajo se organiza en torno al análisis de una estructura de conocimiento en términos de una teoría sin disciplina, devenida en una caja de herramientas que se propone repararlos, ponerlos en orden, comprender qué nuevas ideas pueden surgir, ser añadidas y luego cuáles de ellas pueden favorecer justamente una lectura situada sobre su coyuntura intelectual. Concebida así, deviene en un mapa crítico plurilocalizado integrado por intensas influencias. Su construcción teórica es concebida como un sistema de permanentes importaciones, exposiciones y exportaciones de diversas clases de recursos epistémicos y metodológicos. ¿Sí? Por lo tanto, la educación inclusiva como práctica crítica altera la visión investigativa, la naturaleza de la experiencia de aprendizaje, sus modos de organización trascienden al viejo debate entre investigación y docencia, movilizan nuevas formas para entender la escolarización, el aprendizaje, la diferencia, etc. Avanzamos a la próxima, profe, por favor. Entonces, la siguiente. Por lo tanto, la educación inclusiva, y con esto voy a cerrar porque práctica teórica o metodológica en particular.
sino que se construye a través del movimiento, el encuentro, la plasticidad y la constelación de saberes, métodos, objetos, teorías, formando un pensamiento temporal para problematizar los problemas y más allá de la disciplina. Yo voy a dejar hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias por esta oportunidad y nada, espero haberles aportado.